Otro lado. Está con nosotros un joven inquieto. Yo digo que a él le gusta copiar a su líder, porque él se parece bastante y la cosa no puede ser como tan natural. Por lo menos creo yo, no puede ser como que tú... Porque a veces tú ves el muchachito, el hijo, tú dices igualito a su papá, lo copió en el camino, ¿eh? Mira que se ríe igualito al papá, se copió en el camino. Entonces, yo creo que él ha copiado a su líder o a su norte político, pero lo importante es que es un joven fajador, abogado, y es nuestro amigo el joven Juan Molina, que viene a conversar con nosotros diversos temas aquí a la revista de NJ Productora. Juan, buenas noches. Buenas noches. A toda la televidencia que en este momento nos sintoniza. Muchas gracias a ti, Nicolás, y a NJ Productora por permitirnos tener este espacio en el programa y deseando que la estén pasando bien los que en este momento se encuentran sintonizándonos. Varios temas vamos a tocar, Juan. Vamos a hablar primero de tu escenario político. ¿Cómo está tu partido? El Partido de los Verdecitos. Sí, la Fuerza del Pueblo en este momento ha sido el único partido que ha estado en proceso de crecimiento, a pesar de que se ha creado una campaña de unas pseudo renuncias que han sido desmentidas de manera categórica. Y queremos externar que hace unos cuantos días el partido ha llevado a cabo una jornada de juramentación desde Gaspar Hernández, el distrito municipal de José Contreras, Monte de las Aguas. Se juramentó el ex alcalde o director de distrito, y también de la Ortega se juramentó el ex alcalde o director de distrito, de manera que la Fuerza del Pueblo ha ido en crecimiento constante. Pero se le está yendo también, Juan, se juramentan unos vienen y otros van, porque vemos el alcalde actual del Higuerito, se le fue para el PRM, que era de su partido. Incluso se dice que fue el único alcalde que ganó las pasadas elecciones y se le fue a su partido de la Fuerza del Pueblo. Es importante destacar que en todas las agrupaciones donde existen los seres humanos, donde convergen las diferencias, pues es normal que unos entren, otros se vayan, pero si nos ponemos a hacer una balanza de cuántos se han ido y cuántos han entrado, la Fuerza del Pueblo en este momento ha sido la balanza positiva del partido que más ha crecido en los últimos años. Un partido que la primera vez sacó un 8%, las últimas elecciones sacar alrededor de un 30% y ya estamos alrededor de más de un 40%. ¿A dónde, Juan? En todas las encuestas que en los últimos meses han salido en la República Dominicana. Juan. El partido del gobierno en el 2020 tenía una aceptación que oscilaba un 47, un 48%, y en la última encuesta que han salido el partido del gobierno está en un 30%. Sí. Luis Abinader tenía un 70% de aprobación, según el promedio de todas las encuestas. Hoy en día el presidente se encuentra en el umbral del 50%, de manera que el gobierno ha descendido. ¿Y por qué cuando ustedes hablan de números de estadística de partidos opuestos siempre lo bajan y ustedes lo suben? Porque, por ejemplo, la más reciente encuesta que tenemos daba la aceptación del presidente con un 55%, tú hablas de un 50%. A diferencias, por ejemplo, si agarramos la Gallup, que es una de las encuestas de mayor trascendencia, le dio un 19% a ustedes como partido de la Fuerza del Pueblo, y tú me estás hablando más de un 40%. Es decir, como que los números, cuando es de ustedes lo suman y cuando es del otro lo bajan. ¿Eso es normal también dentro de la política, Juan? No, porque mire, si la Galo en ese sentido tuvo un margen de error, porque si no podemos contabilizar el promedio que se encuestaron alrededor de unos 800 individuos, ciudadanos. De esos, unos 200, casi 300 de los encuestados votaron por el oficialismo, unos 268. Entonces, unos 200 y algo votaron por la Fuerza del Pueblo, y por el Partido de la Liberación Dominicana votaron cerca de 120 y algo. Entonces, lo curioso del caso es que como si votaron 200 y otro sacó 121, pues le dan la misma cantidad de votos. Entonces, eso habría que analizarlo. De manera que la Fuerza del Pueblo
según los estudios que se han hecho en esas encuestas, pues deben de ser objeto de análisis, porque tú no le puedes poner la misma cantidad de votos a un partido que sacó menos que a uno que sacó más. Pero yo entiendo que eso no nos debe llevar a la discusión con el Partido de la Liberación Dominicana, porque yo soy de los que creo que, a pesar de que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo debemos de hacer un trabajo para la reestructuración de nuestros partidos opositores, debemos de en un futuro hacer el trabajo con miras a unas alianzas electorales, que eso es lo que en este momento como bloque opositor debemos de tener como meta. Estoy buscando la encuesta, Juan, y ciertamente la ACD como la Gallup me da en junio reciente el 19.6% a tu partido, ¿no? A la Fuerza del Pueblo, al igual que al PLD un 19.5% y un 30.4% para el PRM. Pero perfecto, no nos vamos a detener ahí. Lo importante es el ánimo que ustedes tienen y el entusiasmo. Que a propósito, Juan, a ti te están mencionando como para un cargo dentro de tu partido para la próxima contienda. Está sonando. Muchas personas... Dime si esa canción te gusta. Se me han acercado muchas personas de la ciudadanía. Yo lo que entiendo es que, como todo en la vida, sobre todo las candidaturas a lo interno de los partidos y a lo externo de la sociedad civil en general, debe de uno ser aspirado por la población. De manera que, aunque en este momento nosotros no tenemos eso en proyecto, estamos enfocados en nuestra preparación académica, en nuestros trabajos sociales y comunitarios, entiendo que en un futuro pues no podríamos descartar que nosotros participemos en un certamen, en una candidatura X, pero por el momento nosotros estamos enfocados en otras actividades de carácter personal y de carácter social. Sí, pero vamos a hacer una proyección, porque la gente que nos está viendo en su casa quiere saber hacia dónde este joven talentoso, porque es lo que tú eres, Juan, un joven talentoso de nuestro municipio, ¿hacia dónde te gustaría enfocarte? ¿Hacia la municipalidad, dígase una regiduría, o te gustaría ya algún cargo legislativo, diputado? ¿Por dónde? Proyectándolo, ¿eh? Sabemos que tú y ahora mismo y el partido están enfocados. Pero si el tiempo fuera 2 años más adelante, ¿cuál te gustaría a ti? Y para ti, y vamos a cambiar el tema. No te voy a abundar más de eso. Sí, con respecto nuevamente al tema que hemos estado hablando, como te decía, en estos momentos, y como estuvimos hablando detrás de cámara, la política es muy coyuntural, es muy cambiante, de manera que yo externar cuál sería la posición sin primero hacer un análisis minucioso y detallado. ¿Qué pasa? ¿No hace análisis, Juan? Ya eso tú lo tienes pensado hace tiempo. Tú no sabes si lo que te gusta es seguir tu derecho, que sería el legislativo, o seguirte para el ayuntamiento, un regidor. Eso dependerá de las circunstancias. En este momento, como te decía, estamos enfocados en seguir trabajando por la sociedad, seguir trabajando por nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y tratar de ir aportando lo que esté a nuestro alcance para una sociedad mejor y que tengan los jóvenes oportunidades y la ciudadanía en general. Juan, siempre se ha hablado y se ha puesto en el contexto de que tu líder, Leonel Fernández, pudiera tener un gran sucesor, que es el príncipe, su hijo, Omar Fernández. Pero en los últimos días también ha estado sonando otros posibles candidatos en el Partido Verdecito. ¿Cuál es tu visión en cuanto a esto y cuál será el candidato? No podemos hacer caso omiso a lo que la opinión pública en general ha venido teniendo como eje central de discusión de si Omar o Leonel o si otro candidato a lo interno del partido. Ambos son buenos candidatos. Leonel Fernández, que es nuestro líder, Omar Fernández. Omar, en la pregunta que le hizo su madre de si él le gustaría ser el presidente, dijo que sea lo que Dios quiera. Es decir, que la respuesta de nuestros dos líderes, o de nuestro líder principal, que es el doctor Leonel Fernández, y de Omar Fernández, es el suspenso. O sea, vamos a esperar qué diga el tiempo. La Fuerza del Pueblo salió recién fortalecida de un congreso electoral y todavía hay facetas del partido en cuanto a nivel de la estructura orgánica que hay que fortalecer, hay que robustecer y ir incentivando a la dirigencia a nivel nacional, por lo que todavía pensar en una candidatura, yo entiendo, y no tan solamente yo, sino la dirigencia y la alta dirigencia del partido entiende que no es el momento oportuno hablar de ello.
pero en su momento pues se estarán externando las opiniones en el momento congruente. Pero es que también tomando posiciones, Juan, uno no puede ser en política muy vacilante, como el mantequilleo, la gelatina, que no se sabe para dónde voy, que si para allá, para acá. Hay que tomar posiciones firmes también. Todo no puede ser dejárselo al tiempo. Digo yo, Nora. No, pero lo que hay es que, como te decía, la ciudadanía en general, cuando uno sale a la calle, la inflación, el alto costo de la vida. ¿Lo has sentido tú, el alto costo de la vida? Sí, claro, sí, claro, tú lo sientes. Aunque las cifras que muestra el Banco Central en sus últimos informes, pues está dentro del estándar recomendable de un más o menos 4. Pero cuando vamos a la calle, vamos al colmado, vamos hacia el supermercado, pues nos vemos que la realidad es muy distinta. Los productos y todos los elementos, vamos a decirlo así, lo que la ciudadanía en general compra, el huevo, el salami, el plátano, la yuca, el arroz, todo ha subido, la gasolina, el gas, de manera que eso incide en la simpatía del gobierno de turno y por vía de consecuencia pues favorece a la oposición, y más ahora con un anuncio de una reforma fiscal que esperemos en Dios porque la parte política no nos puede llevar al egoísmo personal de que el país se subsuma en un caos, sino que todo salga en orden y la ciudadanía pueda salir victoriosa de esa reforma. ¿Y cómo sale en orden desde tu punto de vista? Tú dices, esperar que salga en orden, porque si la cosa se está poniendo más cara, ¿a qué orden tú te refieres? Me refiero al orden de los antecedentes que se han creado en los últimos años en las diferentes partes del mundo, como en Argentina, en Europa, en África, donde las reformas fiscales han sido el causante de grandes disturbios de parte de la ciudadanía, porque un producto que hoy en día tiene un precio, pues mañana sube un 100%, y cuando no hay una capacidad adquisitiva que pueda hacer frente a esos cambios, pues la población tiene que salir hacia la calle porque no puede soportar esa carestía de los productos. Juan, ¿ustedes como organización política no le preocupa quien más le está quitando los miembros y se están peleando son la Fuerza del Pueblo, lo del PLD, lo que normalmente se están pasando uno para allá, otro para acá, normalmente, ¿no? Porque recuerda también que la Fuerza del Pueblo es una división que hubo del PLD, un enfrentamiento entre Danilo y Leonel Fernández. Ya salió el que fue el causante, en el día de ayer anunció de manera formal sus aspiraciones, que fue Gonzalo Castillo, dentro del PLD, que tiene sus aspiraciones presidenciales también y que en su momento logró, indudablemente con el apoyo del Estado, está en el gobierno muy bueno, tener esa chequera es buena, pero logró un 38% del electorado en su momento para las elecciones del 2020. Ayer anuncia que va a buscar nuevamente, o tiene la intención de aspirar. ¿A ustedes les preocupa esta nominación o posible nominación o le viene? Mira, con respecto a esa pregunta, de hecho ha generado cierta incertidumbre en muchas de las personas de la clase, vamos a decir, política. Los dirigentes bajos y medios pues se han preguntado que si Gonzalo iría a desplazar hacia Leonel. Y nosotros no debemos preocuparnos por ello, porque sabemos que la Fuerza del Pueblo, con un líder a la cabeza como Leonel Fernández, que de un partido que sacó un 8%, hoy en día está en un 30%, un líder conocido, con estructura política, y ha salido de las cenizas de todas las campañas y descréditos que se ha querido crear en contra de Leonel Fernández. Leonel cada día ha salido más victorioso. Ahora, Gonzalo Castillo, como decía Omar Fernández en una entrevista, no lo podemos subestimar, pero no por ello debemos de crear una especie de disyuntiva entre Gonzalo y Leonel. Yo lo que entiendo es que un PLD fortalecido y una Fuerza del Pueblo fortalecida como organizaciones políticas, pues juntos podemos hacer frente al gobierno. Pero como decía anteriormente, la Fuerza del Pueblo, nosotros como partido debemos de hacer nuestro trabajo interno, fortalecer nuestras estructuras, pero también el PLD como partido debe de hacer su trabajo. No crear una disyuntiva de si Gonzalo o Leonel, porque eso no nos conviene. Al fin de cuentas, a quien eso favorece es al gobierno, no a la oposición. Entonces, el ejemplo de Colombia dio a demostrar que las alianzas electorales en los comicios son
el eje trascendental para una victoria arrolladora en contra del oficialismo. Tú hablas de alianza, Juan, pero se sabe que el problema entre Danilo y Leonel está casado. Danilo, que en su momento entendió que Leonel lo traicionó, y después que hubo lo inverso, uno y otro se traicionaron en su momento por el liderazgo. Entonces, incluso a eso siempre ha apostado la oposición, el gobernante, ¿no? De que la oposición tiene problemas y que no se pueden ni siquiera sentar a tomar un café. Mira que se ha dicho, y por ejemplo, cito las palabras que recientemente dio Danilo Medina, que decía que nadie pensara que en un momento dado el PLD se iba a aliar a la Fuerza del Pueblo. Y no sé si tú llegaste a ver esas declaraciones, ¿no? Pero específicamente no dice que nadie piensa que no se va a aliar con el Partido Reformista. No menciona al Partido Reformista, pero no menciona a ningún otro partido, al PRD, ni menciona a Leonel Fernández. Entonces, el problema está latente entre ellos. Entonces, hablar de una posible alianza como que es una utopía, ¿no? Sí, mira, yo sé que a lo interno de ambos partidos, tanto en la Fuerza del Pueblo como en el PLD, hay algunos dirigentes que entienden que no es necesario hacer una alianza. Otros en la Fuerza del Pueblo creen que sí y otros que no. Pero es como decía el encargado de gestionar las alianzas, José Francisco Peñaguaba, de que lo que le han cercenado la imagen al PLD con los casos de corrupción, con lo que se denomina el lawfare, es el gobierno de turno hacia el Partido de la Liberación Dominicana, donde los familiares y allegados del expresidente Danilo Medina han sido desprestigiados ante la sociedad. Ahora vimos que uno de los militares de confianza del expresidente fue sentenciado a 20 años. O sea, eso es en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero actualmente hay muchos funcionarios que son objeto de mucha corrupción, que sabemos cuáles son, pero no se le ha puesto la mano. Entonces, el PLD ha sido víctima del gobierno de turno, no de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no es que ha perseguido a los familiares del expresidente Danilo Medina, los que han sentenciado, los que han criticado y han cercenado la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que creo que eso es una estrategia que ha utilizado el oficialismo, y como decía José La Luz en una entrevista, que decía que si él fuera funcionario, crear una oficina de gobierno para dividir a Leonel y a Danilo, pero eso le conviene al gobierno, pero no a la oposición. De manera que yo creo que esos son conjeturas que salen del Palacio Nacional. Tarde o temprano, la base del PLD y la base de la Fuerza del Pueblo van a entender, y los altos dirigentes, que si no nos unimos, se nos va a hacer difícil poder hacer frente al gobierno, porque la base de ambos partidos no tienen sus problemas resueltos. Ellos también necesitan que se resuelvan los problemas por medio de un gobierno eficaz, pero eso se logra por medio de un trabajo político interno, pero también con unas alianzas eficaces. ¿Tú crees que existe la posibilidad de alianza? Lo ha mencionado varias veces, ¿no? Y sería con lo que me quedo de esta noche, de esta conversación que hemos tenido. ¿Tú crees que exista la posibilidad de una posible alianza o acuerdo, que es lo mismo, ¿no?, entre Leonel Fernández y Danilo Medina? Sí, porque lo mencionaste varias veces. Sí. ¿Tú crees realmente que eso se pueda dar? Sí, yo creo que sí, porque la base, como te decía, los compañeros de la Fuerza del Pueblo, los compañeros del PLD, que hoy en día están pasando las 1001, compañeros que no tienen empleo, compañeros que están pasando trabajo, o sea, van a forzar la jugada para que la cabeza de ambos partidos pues tome la iniciativa de una alianza, porque muchos de esos compañeros que están en la cúpula tienen sus problemas resueltos, pero los compañeros de la base no. Es decir, que esos egoísmos de liderazgo para llenar y engrandecer el ego, no beneficia a nadie. Eso beneficia solamente al gobierno. Y eso es lo que la clase política de la oposición debe de ponerse a reflexionar. División en una oposición solamente favorece al gobierno, no a la misma oposición. Ese es lo mismo que le pasó a ustedes. Se pelearon, se dividieron, se metió el PRM. Sacar al PRM de ahí, tendrían que lograr una alianza, algún acuerdo, lo cual me gusta tu optimismo, me gusta la positividad que tú vendes. Si estuviéramos en acceso, yo te pasaría o mandara al equipo que te pasara la almohada para que sigas soñando. Pero como estamos en la revista de la noche,
me quedo diciéndote que admiro ese positivismo, pero que a luces, por lo menos hasta el día de hoy, no se ha dado ningún paso para que eso pueda ser una realidad. Todo lo contrario, lo que vemos es que viven echando leña al fuego y que el enfrentamiento entre los dos líderes pues está cada día igual o peor. Pero soñar nunca es malo y todo comienza por un sueño. Todo gran proyecto comienza por un gran sueño. Pero es importante destacar los fragmentos históricos. Elías Wessing y Wessing en el 1970 fue acusado de conspirar para darle un golpe de Estado al expresidente de aquel entonces, el doctor Joaquín Balaguer. Y 16 años después, ese que conspiró para darle un golpe de Estado al doctor Joaquín Balaguer fue el que por esos votos que sacó aportándole a Reformista, fue el ministro de Defensa en aquel entonces y fue el que Balaguer necesitó para llegar a las escalinatas del Palacio Nacional. 16 años atrás, acusado de conspirar contra la presidencia y después un aliado clave para ganar las elecciones. Es decir, que en la política tu peor enemigo hoy mañana puede ser tu mejor aliado. No, perfecto. Es decir, que eso mismo pasó con el PLD. Lo único que si tú le dices eso a un estudiante actual ahora, te va a decir, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años después? Lo que pasa 16 es que, dijiste. Entonces te faltan 10 todavía, Juan, para llegar ahí. Eso se ve en América Latina. El presidente Tito Asfura, que ganó recientemente las elecciones, estaba condenado a cadena perpetua por los Estados Unidos por ciertas actividades ilícitas, pero se demostró posteriormente que era inocente y hoy en día es el presidente. Donald Trump, con todas las campañas y todos los principales medios de comunicación en su contra, nadie pensaba que Donald Trump iba a ser el presidente, hoy en día es el presidente. De manera que la política sigue en su dinámica, cada día transformándose y no podemos subestimar los escenarios de alianza, porque como decía en su teoría del hombre latinoamericano, Pedro Enrique Jureña, todos vivimos en una coyuntura histórica y todos estamos condenados a vivir a una realidad que es del hombre latinoamericano. ¿Y cuál es el hombre latinoamericano? Que en Colombia hubieron unas elecciones. ¿Cómo se ganó en Colombia? Con alianza. En Perú, en Bolivia, luego de la izquierda durar más de 20 años, ¿cómo ganó la derecha? Con alianza. De manera que la oposición dominicana no puede hacerse de la vista gorda de esos escenarios, y por eso es que yo te digo que hay que crear las condiciones de que se materialice en una alianza, y es lo que Francisco Peñagua, que es el encargado de esa comisión, ha externado en las últimas opiniones que él ha mostrado. Pero también hay que saber, Juan, que tú has mencionado Colombia, ¿no? El ultraderechista que ahora ganó las elecciones en Colombia, con el conteo le da favorable, inclusive vimos que el presidente Luis Abinader le reconoció, pero el problema es que de izquierda a derecha, ya aquí todos los partidos políticos del país se han convertido en lo mismo, más de lo mismo. Es decir, mira que tú me estás mencionando que el de izquierda, que el de derecha, pero aquí ya da igual, todo está en el de la derecha. Dime uno que sea izquierda, que tenga posibilidades. Sí, lo que pasa es que aquí la República Dominicana es un país que tiene arraigo cristianos, donde el cristianismo siempre ha encontrado su afinidad con la derecha, con el conservadurismo. Pero no obstante a ello, hay una clase de la población que tiene su simpatía política. Hay algunos que son de la simpatía del gobierno de turno y otros que son de la oposición. O sea, lo que no necesariamente incide en la parte ideológica, sí incide en la coyuntura actual. Fíjate que he mencionado muchas veces la palabra coyuntura, pero no, para hablar de política no podemos obviar esa palabra, porque, como decía anteriormente, los escenarios son muy cambiantes. Juan, sí. Como última pregunta y que tengo para ti en este día, y dejo siempre las puertas abiertas, para mí es grato poder conversar contigo. Una de las más recientes encuestas que hemos tenido en el país establece que el 55% de la población no cree en los políticos dominicanos. Tú, como un joven que te visualizas que eres político, que te visualizas creciendo dentro de tu organización política, que es la Fuerza del Pueblo, no te preocupa este dato. Sí, es preocupante. Yo había publicado hace unos meses un artículo respecto a eso, las candidaturas independientes, la desconfianza en la democracia. Pero yo soy de los que creo en que la ciudadanía es la que debe de adquirir conciencia, es la que debe de tener un norte hacia dónde vamos a llegar. Porque muchas personas hablan de los outsiders. O sea, muchos de los grandes dictadores
que han pasado a lo largo de la historia entraron como outsiders y luego el pueblo lamentó con lágrimas de sangre. Por lo que yo creo en la teoría de Winston Churchill, que decía que la democracia es el peor sistema que ha sido creado por el hombre, con excepción de todos los demás. Es decir, que de todo lo que se ha creado, la democracia es la mejor. Yo sigo creyendo que a pesar de que la población se mantenga un poco apática a la política, hay que seguir luchando por la democracia para una sociedad mejor y una República Dominicana donde todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y exista lo que es la justicia social. El mayor problema ha sido, Juan, de que hoy los políticos profesan una ideología, expresan proyectos, pero desde que llegan al poder siempre se cambian. Es como el cuento del lobo. El lobo se pone manso hasta que logra su objetivo. Y mira que ha pasado, incluso si vemos el discurso de ayer en el Comité Nacional del PRM, y me voy al oficialista, el mismo Luis Abinader le decía a sus funcionarios, a sus dirigentes, que tienen que ir a la base del pueblo, que tienen que escuchar a su pueblo. ¿Pero por qué lo dice? Porque él está sabiendo que a muchos funcionarios se le han ido las heces fecales a la cabeza, porque creen que ahora van a durar los 40 años que ustedes los PLDistas creían que iban a durar en su momento. Ya tú te fuiste a la Fuerza del Pueblo, pero bien, era PLDista también en ese momento, porque entonces la población siempre se siente engañada y que lo utilizan para un grupito lograr el poder. Cuando llegan al poder comienza más de lo mismo. Entonces, ok, la población sabe que tenemos que empoderarnos, pero también necesitamos políticos responsables y serios, porque al final de cuentas a alguien tenemos que llevar, pero diablo, ojalá no nos engañen otra vez. Sí, esa es la principal propuesta que la Fuerza del Pueblo ha tenido, tratar de enmendar los errores del pasado y llevar a un candidato presidencial que se identifique con las problemáticas que este actual gobierno no ha podido resolver y que en un futuro gobierno pues se puedan resolver. Yo lo que te puedo decir es que Leonel Fernández prometió el metro y mucha gente decía, pero ¿cómo se va a construir un metro? Ese metro se va a derrumbar, y hoy en día el metro es una de las megas obras que hay en Santo Domingo. Leonel decía que iba a ser elevado, pues construyó los elevados. O sea, Leonel Fernández dijo que el 4%, si no era con una planificación programática y estructural, iba a ser un despilfarre. Pues efectivamente fue así. De manera que cada político pues tiene sus luces y sombras, pero son más las luces que podemos observar, porque cuando Leonel Fernández llegó en el 96, aquí todavía las personas lavaban en río, no había televisiones, y si nos ponemos a ver desde 1996 hacia hoy día, cuánto ha avanzado la República Dominicana, pues esas opiniones de retraso comparado con otros países de la región, pues la República Dominicana se ha mantenido estable y ha crecido gigantescamente. Juan, muchísimas gracias por compartir este momento aquí en la Revista de la Noche. Para adelante y te espero pronto nuevamente. Muchas gracias.